Ageo capítulo 2. Voy a invitarle a que vaya allí. Vamos a leer Ageo capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 9. Recordando que esta es la segunda promesa, la segunda profecía que aparece en el libro. Ageo capítulo 2, versos del 1 y hasta el verso 9. ¿Está grabando? Sí, hijo. Gracias. Pero aquí no. Ok, genial, entonces me puedo mover. Dice el día 21 del mes séptimo. Ahora, cuando leemos eso, decimos de cuál año, y eso nos refiere al versículo 1 del capítulo 1, que dice en el año segundo del rey Darío. Entonces ahora ya sabemos en el capítulo 2, verso primero, que dice el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto la gloria de este templo que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Hoy nos corresponden los versículos del 6 hasta el 9, así que quiero releer. Pongamos atención todos. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Qué preciosa es la palabra, ¿no? Vamos a desglosar un poco estas cosas. Hemos dicho que el libro de Ageo contiene 4 profecías. Algunos discutían que 5, pero dejémoslo en 4. La mayoría lo entiende que son 4. La primera tiene que ver con el tema de prioridades. Ya la estuvimos viendo todo el capítulo primero. Y las otras 3 están en el capítulo segundo. Lo primero es una profecía de ánimo y esperanza, que está en los versículos del 1 al 9 que leímos recién. La segunda tiene que ver con un tema de santidad, que está en los versículos 10 al 19. Y finalmente una promesa de reino eterno, que está en los versos del 19 hasta, ahí está mal, hasta el 20. Sí, está al revés, ¿verdad? Bueno, por ahí, hacia el final del capítulo. Ahora bien, estamos entonces en ánimo y esperanza. Aquí es donde estamos ahora.
esta promesa la podemos a su vez, o profecía, la podemos a su vez dividir en secciones o estudiar en 4 secciones. Una comparación que hace Dios para motivarlos. Él dice: ustedes que están construyendo, los que conocieron el primer templo, ¿no es ante sus ojos lo que están haciendo ahora como si no fuera nada? Recuerdan que este pueblo ya había hecho una comparación antes de lo que ellos estaban haciendo versus lo que era el templo de Salomón. Y esa comparación que ellos hicieron sirvió para que se desanimaran y dejaran de construir. Y hasta lloraban, nos dice Esdras. Los más adultos, los más jóvenes no, porque no habían visto esa gloria primera. Ellos estaban contentos y gozosos por lo que estaban comenzando a levantar. Pero los más adultos, los más ancianos, los que sí conocieron la gloria primera, ellos comparaban y decían: ay, esto es como nada. Bueno, y se habían detenido. Pero ahora quien hace la comparación es Dios. Y les dice: a ojos de ustedes no es como nada. Entonces veíamos que ellos cometieron un error, y que es el que nosotros cometemos siempre. Cuando vemos lo que había en el pasado, generalmente nos quedamos allá y añoramos el pasado, ¿no es cierto? Y terminamos con aquella frase de: todo tiempo pasado fue mejor. Y queremos, ojalá que vamos allá, ¿verdad? De regreso. Pero cuando Dios hace comparaciones, no las hace para que nos quedemos en el pasado, sino que Dios hace comparaciones con la finalidad de que nos sirvan de motivación para lo que viene en el futuro. Y por eso los exhorta a trabajar, que es la segunda parte, y esto lo estuvieron viendo la semana anterior. Exhorta a que se trabaje. ¿Se acuerdan lo que era antes y como lo que están viendo ahora para ustedes como nada? Bueno, esfuércense, trabajen, hay mucho por hacer. Y les dice la frase preciosa en la tercera parte: yo estoy con ustedes. No hay mayor gloria para ningún templo en ningún lugar de la historia, o en ningún lugar y en toda la historia, que aquella gloria que hay en un lugar donde Jehová está presente. ¿Qué más gloria debe haber? Ni el oro, ni el plata, ni el bronce, ni nada de lo que el edificio ofrezca es ni siquiera comparable con el hecho de que Dios esté allí presente. Y es lo que el Señor les está dando a entender. Les está diciendo: trabajen, esfuércense, porque aunque a los ojos de ustedes no sea nada, a mis ojos las cosas son distintas. Yo estoy aquí con ustedes. Esto es lo que da valor, esto es lo que da motivación. Y finalmente, esto que es lo que vamos a ver hoy es la promesa de una gloria postrera. Dios les dice: no solamente trabajen, no solamente anímense, no solamente esfuércense, yo estoy con ustedes, sino que lo que tengo preparado para más adelante es mucho mejor y mayor que aquello que ustedes se acuerdan que hubo en el pasado. Ahora, ellos veían la gloria del templo de Salomón en términos de oro, plata, bronce, piedras preciosas, maderas finas. Lo veían en términos de lo material, lo veían en términos de lo visible, terrenal, temporal, tan temporal que ya no estaba, tan temporal que ya había sido arrancado. Y ellos creían que esa era la gloria del templo. Pero Dios los redirige y les dice: no, la gloria del templo no tiene que ver con los materiales con que se construyó, sino que lo que va a venir es tremendo. Pero aún así, como sus ojos están puestos en esas cosas, viene la promesa. Y es lo que vamos a estar viendo. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Eso es lo que leemos del verso del 6 al 9. El Señor de los ejércitos dice, el Señor de los ejércitos dice, el Señor de los ejércitos dice, el Señor de los ejércitos dice. Mire, en 4 versículos 5 veces se repite que quién es el que está hablando. Es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué será que lo dice así? ¿Por qué no se limita a Yahweh y ya está?
o a tu creador, o a tu sanador, o ¿por qué no dice Jehová Jireh, tu proveedor? Porque hay un término que engloba el hecho de que Dios posee todas las cosas, son de Él. Todo le pertenece a Él, y no solo le pertenece en términos de que, ok, todo es mío, pero está en sus manos. No, está en mis manos. Yo lo distribuyo, yo lo muevo, yo lo cambio a mi gusto, a mi propósito. Todo responde a lo que yo diga. Hoy los recursos los tiene Babilonia, mañana los va a tener Asiria, y el día siguiente los va a tener Grecia, pero después los va a tener Roma, pero finalmente los va a tener, yo se los pongo a quien yo quiera, porque son míos. ¿Me doy a entender? Ustedes se preocupan porque lo material no está ahorita del lado de ustedes, y por eso, como están construyendo y no ven muchas cosas materiales, entonces a sus ojos es como si fuera nada. Pero entiendan lo siguiente: esas cosas materiales están en mis manos. Yo soy el que las distribuyo y las coordino para donde yo quiera. El enfatizar 5 veces yo soy Jehová de los ejércitos es porque los ejércitos del cielo, de la tierra, de las aguas, todo me pertenece y yo lo manejo a mi discreción. Todo está a mi disposición. Lo uso para lo que yo determine. Esto habla de soberanía. Esto habla de poder, que en el Nuevo Testamento una frase similar es el Pantocrator, el Dios que todo. ¿Por qué todo lo puede? Porque todo lo tiene a su disposición. Nada hay que le diga a Dios no. Entonces, así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Por qué los puede hacer temblar? Porque Él es el Dios de los ejércitos. El mar y la tierra firme, todo lo puedo hacer temblar yo, y lo voy a hacer porque yo soy el Señor de los ejércitos. Haré temblar a todas las naciones, y las naciones vendrán, dice, entonces, aquí vamos a dejar un espacio que ahora explicamos, de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. Ustedes van a trabajar, ustedes van a edificar, ustedes van a hacer lo que yo les estoy ordenando que hagan, que se esfuercen, que sean valientes, cobren ánimo, háganlo, pero yo voy a llenar de gloria esta casa. Y además, eso lo dice ¿quién? El Señor de los ejércitos, el que puede tomar las glorias de esta tierra y trasladarlas de un lugar a otro. Dispuso que va a haber un día en que todas las cosas van a estar llenando su casa. Pero además, por si no sabemos de qué cosas habla, ¿qué nos dice el verso 8? Una frase que la gente muchas veces saca de contexto, ¿verdad? Pero bueno, el verso 8 está bien claro. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Y quién lo dice? No solo la plata, el oro, los diamantes, los rubíes, los zafiros, todas las cosas son mías. El Señor de los ejércitos dice: es mío. Y además dice: la gloria que yo voy a entregar a esta casa será mucho mayor que la gloria que ustedes algún día conocieron de esa casa. Es una gloria que yo tengo determinada y que se va a presentar. No hay nada que lo impida, porque ¿quién lo dice? El Señor de los ejércitos. Y termina diciendo: en este lugar les daré paz. ¿Quién lo declara? El que tiene la capacidad de mover absolutamente todo para darles paz. La paz no la trae las Naciones Unidas con acuerdos multilaterales. No, no la trae. La paz no la trae la religión, no la trae. La paz solamente está en Dios. Es un don divino. Entonces hicimos un poco de repaso. 5 veces es llamado Yahvé Sebaot, el Señor
de los ejércitos. Esto tiene una implicación directa y es que genera en nosotros una confianza plena, absoluta. Eso es lo que llamamos en el Nuevo Testamento fe. Una confianza plena, absoluta y total en ese Dios, que tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y tiene todos los recursos para moverlo según su beneplácito. Ellos podían confiar en Dios. Pero en el verso 6 le dice: una vez más, dentro de poco, yo voy a hacer temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra firme. Una vez más. ¿Por qué? Porque este pueblo tenía la experiencia de haber visto a Dios hacer temblar la tierra firme, el gran monte, el monte donde se recibió la ley. ¿Cuál monte era ese? Sinaí. Eso nos dice Éxodo 19:18. Ellos escucharon el estruendo y todo el pueblo temió, porque habían salido de Egipto y llegaron a ese lugar y era el lugar santo donde Dios se reveló. Y cuando Dios se revela, cuando la presencia de Dios aparece, las cosas tiemblan. Y ellos lo vieron y escucharon truenos y vieron salir humo de ese lugar. Y esa era la gloria de Dios haciéndose presente. Tanto es así que en el contexto Él le dice a Moisés: vaya y dígale al pueblo que se santifique. Ninguno puede subir porque esto es santo. Solo usted tiene esa autorización mía, ser mi intermediario, prefigurando a Cristo, mediador entre Dios y los hombres. Pero vaya, dígale al pueblo que se santifique. Y 3 días duraron santificándose para que después él pudiera subir y pudiera recibir los mandamientos del Señor. Entonces, una vez más, eso nos dice Salmo 68:8, recordando el evento del Éxodo, cómo Dios hace temblar a la tierra firme. Y nos dice Hebreos capítulo 12, por favor alguien que me lea Hebreos 12 del 26 hasta el 29. Dice que el Señor está dispuesto a hacer esto una vez más. Y este es el contexto del Nuevo Testamento, por supuesto. Alguien que me ayude. Hebreos 12, 26 al 29. Amén. O sea que no ha ocurrido, ¿verdad? Porque Dios está prometiendo a ellos en el tiempo de Ageo, año 520 antes de Cristo, les está prometiendo que un día Él va a remover todas las cosas. ¿Por qué? Nos está diciendo Hebreos, cuando eso ocurra, o sea, ya pasó los 520 años, ya pasó el periodo del primer siglo, bueno, ahí iba pasando cuando se escribió Hebreos y todavía no ha ocurrido. Va a haber un día en que las cosas temporales van a ser removidas para que se verifique y se establezca cuáles son las cosas eternas. El reino eterno de Dios que ha existido siempre y que los seres humanos no quieren entrar y no quieren venir, no quieren escuchar, al que no se quieren someter, ese va a ser revelado el día que todo esto que es temporal sea completamente removido, quitado, para que veamos las cosas tal como realmente son en la eternidad o desde la eternidad. Entonces esto no ha ocurrido. Aunque el Señor les dijo dentro de poco, es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Él dentro de poco es para nosotros mucho tiempo. Y a veces nosotros decimos: ¿y por qué no ha venido? Porque es que no ha llegado ese dentro de poco, espérese, ¿verdad? Es más, hubo uno que dijo: he aquí, ciertamente vengo en breve. ¿Y cuánto ha pasado?
No ha terminado el breve, de que vengo en breve, no ha terminado y ya llevamos 2000 años. Es que hay algunos ahí que andan burlándose, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los que permanecemos en esperanza a que el breve termine, a que dentro de poco ya se acabe. El entorno de la reconstrucción con pocos materiales, con una necesidad de ánimo, que es lo que les da, y con que les dice no tengan temor, que Dios estaba con ellos, le realiza una promesa de intervención judicial, de juicio universal, porque Él dice, yo voy a remover absolutamente todo, y ahora se refiere a todas las naciones. Los cielos los voy a remover, la tierra los voy a remover, aún lo que está firme, y todas las naciones tendrán que ver con este juicio que Dios hará. Es un juicio que Él trae, es el que estamos predicando continuamente. El juicio de Dios viene, huyan de la ira venidera. ¿Cómo? Viniendo al amor, a la gracia en Cristo Jesús, a la redención en Él, porque un día todos vamos a ser juzgados. Un día hasta los cielos y la tierra van a ser removidos por completo. Tiempo cuando los hombres huyendo querrán decirle a las montañas, caednos encima y escondernos de la vista de aquel que está sentado en el trono. Pero eso no va a poder ocurrir, porque aún el cielo y la tierra van a ser removidos y los montes no van a poder caerle encima a nadie. Todos tendremos que enfrentar el juicio eterno de Dios. Entonces, amados hermanos, esta promesa está mirando hacia un futuro que todavía no ha llegado, pero el Señor les promete. Y nos preguntamos, en un entorno donde ellos están construyendo con tan pocos materiales, donde están siendo dominados por un reino de Persia, ellos estaban amedrentados porque eran poca fuerza, eran unos 50,000 que habían regresado, ¿recuerdan? Unos 50,000 que habían regresado y no tenían muchos recursos, no tenían menos ejército. Ellos estaban temerosos. Entonces el Señor llega y les dice, un momento, esfuércense, sigan construyendo, cobren ánimo, yo estoy con ustedes, y es más, voy a remover los cielos y la tierra una vez más, no tienen por qué temer. Este es el entorno, esta es la voz que... Ahora bien, venimos al versículo, no, todavía no. Referencias a estas convulsiones que trae el juicio de Dios lo encontramos en Isaías 2, 19 y 21, en Isaías 13, 13, en Hebreos 13, Habacuc 3, 6 y en Apocalipsis 20, 11. Son convulsiones en toda la tierra y en todos los cielos. Así que cuando ustedes leen algún comentarista que digan, no, pero ahí a lo que se refiere es al cambio que trajo el hecho de que Asiria vino a gobernar sobre Babilonia, hay un cambio de reino ahí. Eso pudo haber ocurrido en Asiria, eso pudo haber ocurrido en Babilonia, pero aquí estamos hablando de que es una remoción de los cielos y de la tierra, aún de la tierra firme. Esto no es un evento pequeñito que ocurrió en cierta región, esto es un evento universal. Es un juicio universal de Dios que está dicho en estos textos mencionados. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Jesús nos dice algo de eso allá en Mateo capítulo 24 y versos 29 y 30. Habla de aquel momento cuando las cosas van a ser removidas y nos dice que todavía esa es una acción futura. Aquí está mirando muy, muy adelante la visión de lo que está dando. Y recuerde que estos son palabras de Jehová de los ejércitos, no son palabras del vidente, no son palabras del profeta, son palabras de Dios para el pueblo, diciendo, ustedes se fijan en lo que está ocurriendo ahorita y les parece como que no tiene tanto sentido. Déjenme decirles que yo estoy construyendo algo cuyo final será el juicio de todas a todas las naciones. Y ustedes son parte de eso. Esto que están empezando a construir, que a sus ojos es como nada, es parte de la obra que yo estoy haciendo para llevar todo a un final donde yo voy a convulsionar a la creación entera. Y ustedes son parte, y por eso les digo, esfuércense, cobren ánimo, yo estoy con ustedes, hagan la parte que a ustedes les corresponde.
quizás en toda esa dimensión universal, lo que ellos estaban haciendo no iba a tener mucha incidencia. Quizás es apenas unas piedras que estaban poniendo y es algo que tal vez usted dice, ¿qué tiene relación esto con lo otro? Es Jehová el que lo está haciendo. Y Él lo está haciendo por medio de ellos. ¿Qué se iba a imaginar aquella jovencita casadera que ni siquiera había conocido varón? Que en ella se estaba gestando precisamente el santo que vendría a ser el Redentor. No tenía ninguna idea, pero ella fue fiel. A lo único que podía ser fiel es a decirle: Señor, hágase como tú lo has dicho en mí. A veces nosotros no nos enteramos que lo que Dios está haciendo por medio de nosotros, a nuestros ojos, parece algo tan insignificante, pero es parte de un plan que Dios está llevando a cabo desde la creación para la gloria de su nombre, para el juicio a las naciones, para que cuando venga la gloria postrera va a relucir aquella obra tan excelente que entonces vamos a decir: todo esto era parte de ese gran plan que Dios estaba desarrollando. Y todos somos llamados, todos los hijos de Dios somos llamados a ser parte de ese plan, a construir, a poner nuestra piedrita, aunque sea pequeña, aunque a nuestros ojos no sea muy magnífica, pero es plan de Dios que se debe de desarrollar. Esta promesa de intervención judicial universal generó en ellos esperanza cuando estaban edificando el templo, pues Dios de los ejércitos cambiaría ese panorama dentro de poco. Dentro de poco. Y dentro de poco se repite y se repite para que la esperanza sea firme para nosotros. ¿Se acuerdan aquellos vestidos de blanco que estaban bajo el trono diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué les dice? Dentro de poco, espérense, dentro de poco. Dentro de poco, ya casi. Esa es la dinámica de Dios con nosotros. Ahora bien, el verso 7. Lean por favor el verso 7. En nuestra versión dice: y haré temblar a todas las naciones y vendrán, y voy a poner un espacio ahí. Nuestra versión dice: los tesoros de todas las naciones. ¿Ya? ¿Y por qué aquí hay un problema? Amados hermanos, aquí hay un problema y no pequeño. Es un problema que ha dado para escribir y escribir y escribir a muchos teólogos en diferentes direcciones. Porque hay un problema primero de traducción y después un problema de interpretación de esa traducción. Por ejemplo, la Reina Valera dice en esa frase: y vendrá el deseado de las naciones. Yo le pregunto: ¿quién es el deseado de las naciones? ¿Quién? Jesucristo, dice la hermana. ¿Jesucristo es el deseado de las naciones? Sí. ¿Él es el deseado de las naciones? Sí. Hasta lo cantamos. Pero yo le pregunto, seamos bien honestos. Aquí el hermano que le gusta debatir. ¿Las naciones están deseando a Cristo? Nunca lo han deseado, ¿verdad que no? Entonces, ¿de dónde sale esa idea de que el deseado de las naciones es Jesucristo? Y que eso es una conciencia colectiva entre los creyentes, ¿verdad? Todos, ok, el deseado de las naciones es Cristo. La única vez que aparece esa frase en las escrituras es el verso 7 que estamos leyendo. Nada más, no vuelve a aparecer nunca más. Cristo no ha vuelto a mencionar como el deseado de las naciones nunca más. Solamente aquí. Y lo curioso es que usted lee, ya no la Reina Valera 1960 y por supuesto todas las reinas valeras anteriores desde la del Oso, ya lo trae la de 1569, la que tradujo Cipriano, ¿verdad? O Casiodoro, no, Cipriano. Desde la primera Biblia en español viene con el deseado de las naciones y todos interpretan, porque la ponen con mayúscula, que eso se refiere a Cristo. ¿Ok? Pero esa es una interpretación de lo que literalmente ahí dice. Ahí no dice en ninguna parte el deseado de las naciones. No lo dice. Por eso es que es un problema interpretativo. Y después de ahí todas las reinas valeras, incluida la 1960, la Biblia que recibimos un día de estos, que es la de la Sociedad Trinitaria, también dice el deseado de las naciones. Eso es una interpretación de lo que literalmente está escrito ahí. Ahí no está escrito el deseado de las naciones. Mire, tanto es así que nosotros tenemos en nuestra mano la Nueva Biblia de las Américas. Dice, no dice vendrá el deseado, sino dice vendrán los tesoros de todas las naciones. Ya ustedes lo revisaron.
Pero otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice las riquezas de todas las naciones. Y otra versión, la traducción del lenguaje actual, dice sus riquezas de las naciones vendrán. Otra versión, la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que usan los católicos de 1975-76, dice los tesoros de todas las naciones. La Nueva Traducción Viviente dice los tesoros, vendrán los tesoros de todas las naciones. La Biblia de los hispanos, algo aquí de los hispanos, dice los valiosos tesoros de todas las naciones. Entonces la pregunta es, ¿ahí dice el deseado o dice los tesoros de todas las naciones? Bueno, no vamos a interpretar. En este punto, para que sepan cómo se resuelven estas cosas, yo quiero enseñar esto a la iglesia. Lo primero que vamos es ir al original para ver qué dice sin interpretar, solo traducir, ¿ok? No nos imaginamos a quién se refiere ni qué se refiere, no. ¿Qué dice literalmente? Literalmente ahí lo que hay es un sustantivo femenino y está en singular. Esa palabrita que está ahí, hemdad, ¿verdad? Esa es la palabrita que hay literalmente en el idioma original. Vendrán, hemdad. Hemdad significa, traducido a nuestro idioma, tesoro o deseo. ¿Ya? Así que literalmente no dice una parte el deseado, literalmente dice vendrán. Y hay un problema muy grande. Tesoro, deleite, deseo no tiene que ver con el deseado de las naciones. Ahora bien, hay un problema más grande para que vean ustedes. Cuando quieren leer de corrido el texto, entramos en un problema. El verbo está en persona plural. Vendrán. O sea que hay cosas que vienen. O sea que viene varias cosas. Pero cuando llegamos a ver esta palabrita, hemdad, esta palabrita está en singular. Entonces, vendrán, parece que son varios, pero cuando llegamos a hemdad es uno solo. Entonces hay un problema semántico ahí porque el verbo está en plural, pero el sustantivo está en singular. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí, por favor. Entonces, pasa lo siguiente, o es, vendrán los tesoros, manteniendo todo en plural, como manda el verbo, o vendrá el tesoro, pero guiándonos ahí por el sustantivo, para que haya una concordancia. Porque vendrán el tesoro, como que no corresponde. Bueno, yo les digo lo siguiente, hay momentos en donde sencillamente así es como está, así es como se tiene que quedar. Tesoro, vendrán el tesoro. Eso es traducción. Ahora sí, entrémosle a la parte que le gusta al hermano. Vamos a interpretar qué será lo que quieren decir, porque tenemos dos opciones. O quiere decir que lo que va a venir es el Señor Jesucristo, el deseado de las naciones o el tesoro de las naciones, pero resulta que las naciones como que no tienen a Cristo como su tesoro, como su deseo, como su deleite. Ya empieza a sonar un poco diferente. O bien, sencillamente vendrán las riquezas, los tesoros que las otras naciones tienen, van a venir. Esas son las únicas dos posibilidades de interpretar, nada más. Y si se dieron cuenta, Reina Valera es la única que optó por decir el deseado y referirlo a Cristo. Todas las versiones posteriores, más nuevas, con mejores documentos encontrados, todas las demás optan por los tesoros, las riquezas de las naciones. Así que parece que ya hay un peso interpretativo interesante. Bueno, vamos a interpretar. ¿Cuál es el principio para interpretar? Contexto, 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 contexto. La Biblia no es que quiso decir, la Biblia dijo. Así que el contexto me va a decir
¿A qué hace referencia? ¿Si hace referencia al deseado siendo Cristo Jesús o a los tesoros que las naciones tienen? ¿Cuáles son los tesoros que las naciones normalmente atesoran? Oro, plata, ¿verdad? Eso es lo que las naciones atesoran siempre. Bueno, entonces o es Cristo o es el oro y la plata. Solamente dos opciones tenemos. Bueno, contexto, verso 3. ¿Qué nos dice el verso 3? Pues sí, perdón, léalo, hermana. Ante los ojos de ellos, ¿cuál era la gloria del templo primero? El oro y la plata. Esa era la gloria, y por eso, como no había oro y plata ahora, pues no había nada de valor. En el contexto, el Señor está refiriéndose a el oro y la plata. Es más, vámonos al verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Tiene sentido, ¿no? Que el Señor les diga: vendrán los tesoros porque mía es la plata y el oro. ¿No les parece que el contexto nos está respondiendo nuestra pregunta? El verso 7 dice: yo voy a llenar esta casa de gloria. Yo voy a traer esas cosas para acá. Ustedes no las están viendo, ¿verdad que no las están viendo? Dice el verso 3: a sus ojos es como nada. Yo traigo esos tesoros que ustedes no están viendo, yo los traigo, porque mía es la plata y mío es el oro. Y el verso 9: Dios dice que la gloria de esta casa será una gloria mayor que la primera. Y si la primera estuvo referida originalmente a cosas materiales, la segunda tiene que ser superior, sí o sí. Entonces, el propio contexto de lo que estamos leyendo ya nos deja claro que se trata de los tesoros de las naciones, que el Señor va a ordenar que las traigan. Ahora sí, ¿eso será cierto? ¿Habrá algún día que las naciones vayan a traer sus tesoros, su plata, sus cosas, las vayan a traer a la Señor? Y me refiero a las naciones, porque ahí dice las naciones. Bueno, vamos a Isaías capítulo 60, verso 4 al 9. Isaías, verso 60, nos está hablando, capítulo 60, nos está hablando de la restauración que Dios hará de Sión o de Israel. Y nos dice que van a acontecer varias cosas, pero entre ellas nos dice entre el verso 4 al 9. Ahora sí, ayúdame, por favor. Sí, Isaías 60, del 4 al 9. Nos queda claro, ¿verdad? No tenemos que hacer mucha interpretación. El profeta nos está diciendo que vendrá aquel tiempo cuando de todas las naciones van a traer su oro, su plata, sus riquezas, sus camellos, su incienso, todo lo van a traer a la santa ciudad, y el Señor en su casa glorificará las cosas. ¿Nos queda suficientemente claro? Ahora, hermanos, no vamos a llenar esto de montones de versículos, pero la verdad es que la evidencia es abrumadora. Ezequiel lo vuelve a decir, lo vuelven a decir en diferentes versos. Vuelven a hablar de un evento que ocurrirá en el futuro, cuando todas las naciones van a traer ofrendas al Señor, sus riquezas las van a traer al Señor, a su ciudad, a su templo. Entonces, ese texto nos habla de las naciones trayendo riquezas a Sión en el contexto de la segunda venida de Cristo. Como nos habla ahí Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ok? Muy bien. Habla de Sión comiendo las riquezas de las naciones en el verso 6 del capítulo 61. No lo anoté, pero sí lo anoté aquí adentro. El verso 7 habla que Dios promete llenar esa casa de gloria. El 8, que Él es dueño de la plata y del oro. Y el 9 promete que la gloria postrera será mayor. ¿Cuál es la referencia? La segunda venida de Cristo. Cuando Él venga a establecer su reino en esta tierra, las naciones traerán, porque no hay otra cosa más que reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Ok? Adelante, muy bueno.
Es una pregunta que se responde sí. El mismo texto nos va a decir que otra de las cosas que va a ocurrir es que es cierto que van a venir el oro, la plata, el bronce y todas las riquezas de las naciones, todas esas cosas que ustedes le dan valor, eso va a venir al templo, sí. Pero yo mismo llenaré de gloria ese templo. ¿De qué habla? De su misma presencia. Ahora sí entiende lo superlativo de la gloria postrera del templo en comparación con la primera. No solo se trata de las cosas materiales que tienen valor, pero que sucumben ante el valor de la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, lo que yo quiero que entendamos hoy es que sí, el texto también nos dice que Cristo va a venir a ese templo y ahí va a estar presente, y ese será el esplendor de la gloria de ese templo. Sí, también lo dice, pero específicamente no es lo que nos dice el verso 7. Nos lo dice después, pero no nos lo dice el verso 7. Eso sí quiero que nos quede suficientemente claro, porque ustedes van a escuchar predicadores que les va a decir directamente de una vez que esto lo que significa es que Cristo va a venir al templo, y por eso es el deseado de las naciones. A ver, sí, Cristo va a venir al templo, sí, Él va a ser la gloria de ese templo, sí, pero eso no es lo que dice el verso 7. ¿Nos queda claro? El verso 7 primero nos está hablando del oro y la plata, refrendado por el verso 8, refrendado por el contexto, refrendado por lo que dice Isaías. Ahora, eso palidece, aún todo el oro y toda la plata que haya en esta tierra, palidece, queda sin valor cuando la presencia del Santo llegue a llenar ese templo, que eso también lo dice el texto, pero más adelante. Sí, sí, también lleva esa enseñanza delante, ¿no? ¿Y por qué va a ser diferente? Esa era la comparativa que estaba haciendo, intentando hacer el hermano. Porque va a ser Dios mismo, en persona, en la persona de Cristo, quien va a estar en ese lugar. Ya no es la presencia, ahora es la persona de Cristo allí. Es decir, Dios ya no con una gloria velada, sino con una gloria totalmente revelada. ¿Sí? Bueno, un segundito porque por allá me levantaron la mano. ¿Correcto? El más esplendoroso. La gloria chequiná, ajá, Cabot. Por supuesto, de Cristo, ahí, exacto. La comparativa, claro. Ujú. Ahora, otra vez, eso es más adelante en el texto. Ahorita en el verso 7 sí está haciendo una comparación expresa entre la gloria de los materiales con que se hizo el templo de Salomón versus lo que ellos tenían ahorita. Entonces el Señor les promete que va a ser aún, en cuanto a lo material, mucho más esplendoroso de lo que fue antes, porque todas las naciones van a traer esas riquezas que a ellos les fueron sustraídas, que fueron llevadas del templo, van a ser regresadas en mayor cantidad y mayor esplendor, pero que al final de cuentas sí, lo que va a terminar de llenar de verdadera gloria será la presencia de Dios. ¿Algo más ibas a mencionar? Eso es un tema interesante. Ujú.
Permanente. Amén. Amén. Eso es. No permite. Pero, insisto, ustedes verán algunos, tanto comentaristas como predicadores, si van a buscar ese texto, van a ver que muchos desde aquí de una vez van a dar a Cristo, y eso solamente se logra, o ese salto solamente se puede hacer si la interpretación no es literal, sino que la interpretación es una alegoría. Y recuerden que nosotros tenemos como base principal para interpretar las Escrituras una interpretación literal de las Escrituras, porque si no, no hay forma de ponerle freno a lo que cualquiera se pueda imaginar en un texto. Y por eso es que era necesario que hoy viéramos cómo se resuelve un tema cuando presenta una dificultad y una discusión, y por qué tomamos la posición que nosotros tomamos. Porque el contexto nos manda, el contexto nos limita, el contexto nos condiciona para que interpretemos correctamente lo que debe de interpretarse. Y lo hacemos con una interpretación literal, no alegorizamos. Ahí no hay ninguna alegoría, ahí no está. Hasta el verso 7 que hemos leído, todavía no se ha anunciado la venida de Cristo. Es cierto que se va a anunciar, pero todavía hasta aquí no. Entonces es importante que el texto quede. Correcto. Uh-huh. Eso es. Y tenía que significar algo para ellos, algún ánimo, alguna esperanza. Y por supuesto que ahí estaba dado, sí. Ah, muy bien, qué dicha. A ver, la hermana dice, ¿qué hacemos con esa frase de el deseado de las naciones? Primero, no está en el original. Entonces, habría que quitarla de ahí. Y habría que poner lo que nosotros leemos, que vendrán los tesoros de las naciones. Sí, ¿ok? Porque, ¿qué fue lo que hizo Reina Valera? A ver, no es que quisieron a la fuerza distorsionar el texto. No, es que ellos leyeron el texto, interpretaron el texto y anotaron su interpretación. Lo que no se debe hacer, un traductor tiene que limitarse a traducir, no a interpretar. Ahora, la interpretación le queda ¿a quién? Al que lee, no al que está traduciendo, al que lee. A ese le queda interpretar las Escrituras. Entonces los traductores, si son solo traductores, bien honestos consigo mismos, deberían de dejar esos problemas que el texto lo trae. Déjenlos ahí escritos, tranquilos, como lo hicieron las otras versiones. Todas las otras versiones ponen los tesoros, las riquezas, los deseos. Y ya, que cada uno interprete las Escrituras, porque ese es otro principio que nosotros manejamos desde la Reforma, que todos somos capaces de interpretar las Escrituras por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Reina Valera? Interpretó, no tradujo. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Mejor maneje una versión que le traduzca directamente y usted hace la interpretación. De acuerdo a las reglas y todo lo demás, pero usted hace la interpretación. ¿Qué hacemos con eso? No está en el original. Entonces, simplemente la versión que nosotros tenemos en este pasaje en particular lo hizo mejor. Hicieron mejor su labor. ¿Ya? Eso es. No estoy tirando por tierra a Reina Valera, por favor. No me vayan a malinterpretar. Reina Valera hizo un excelente trabajo, pero se puede mejorar. Como lo digo exactamente el de la Biblia del oso. Ya descubrimos si era Cipriano o era... Sí, ¿verdad? Cipriano o Casiodoro. Bueno, cuando lo tradujeron por primera vez al español,
Fíjense que algo que no tenemos hoy tristemente en las Biblias, él sí fue muy honesto y lo dijo, dice, esta es la interpretación, esta es la traducción al español, consciente de que se puede mejorar. Incluso dice, yo no soy un erudito en idiomas, simplemente soy un estudiante de las Escrituras que hice esta traducción para el mundo hispano, pero espero que lo puedan mejorar en el futuro. Casiodoro. Ok, entonces tan es así que luego se pudo entonces obtener Reina Valera en 1602 y de ahí en adelante hasta acá. Así que por favor no votemos la Reina Valera, solo corrijamos este pequeño detalle que nos encontramos en el texto y seguimos disfrutando de la Reina Valera. ¿Nos queda claro? Sí, ok, qué bien. Ciertamente vendrá el día en que todas las naciones, más que naciones, porque las naciones en sí mismo es un grupo de personas, es impersonal, no, las personas de todas las naciones van a reconocer a Jesucristo como el Señor y traerán sus tesoros delante de Él. Esta conclusión, la de que fuera Cristo el deseado de las naciones, solamente se puede alcanzar si interpretas alegóricamente, pero nosotros no vamos por ese camino, ¿verdad? Ok, qué dicha. Verso 7 quedaría: y haré temblar a todas las naciones y vendrán los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa. Ve que ahora sí viene un poquito más. Ahora sí dice, y yo llenaré de gloria esta casa. Dice el Señor de los ejércitos. Dios llenará de gloria la casa, referencia a Él mismo, que refuerza en el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Él va a dar paz cuando llegue ahí a todas las naciones. Nos está hablando del milenio, ¿no es cierto? Cuando venga Cristo en su segunda venida, establezca su reino desde Jerusalén, desde Sión, y ahí esté gobernando a todas las naciones de la tierra. Su reino milenial, un reino de justicia y paz. Nos queda ahora sí suficientemente claro que sí estaba el hecho de que Cristo vendría, pero que está más adelante, no ahí. ¿Ok? Esto es una referencia a la segunda venida de Cristo. El verso 8 reitera: yo soy el dueño del oro y la plata. Estos son elementos que traerán las naciones, sus riquezas van a llenar esa casa. Y el verso 9 nos dice que la gloria será mayor que la primera, porque el rey estará en su templo y el resultado es que Dios les va a dar paz. Todo se refiere al milenio. Ezequiel 44:4, incluso la venida de la ciudad celestial en Apocalipsis 21, todavía mirando al final de los finales, que es cuando el Señor va a hacer descender la ciudad, que después de pelearnos tanto por el oro y la plata, ni nos vamos a imaginar qué tan hermoso, qué tan glorioso es esa ciudad celestial. Amados hermanos, lecciones para nosotros. Nuestro servicio a Dios, aparentemente pequeño, será parte del majestuoso diseño de la gloria de Dios. 1 Corintios 15:58, solo lo leemos porque por ahí nos van a predicar. Pero que dice claramente que ninguna obra en el Señor es en vano, por pequeñito que sea. Mire, estos hombres trabajaron hace muchísimo tiempo y Dios les dice, parte de lo que ustedes están construyendo tiene efectos en esa gloria postrera que va a venir. Tiene razón de ser en la gloria que va a venir. Lo que Dios le mande a usted hacer, por pequeñito que usted se imagine, apenas dar el evangelio a uno de sus hijos, apenas mandarle un mensaje a uno de sus hijos mayores que ya no están en la casa, pero que le puede mandar un mensaje de la palabra del Señor, hágalo. Tiene efectos en la eternidad. Es parte del diseño de la gloria de Dios. Lo poco o mucho que usted considere que pueda hacer, está llamado a hacerlo. Y de una vez, si no lo hace, está en desobediencia. Así que no le parezca a sus ojos poco, véalo con los ojos de Dios. Él está construyendo algo nuevo. Él está haciendo algo más glorioso. Y Él está tomando en consideración todas estas cosas. No lo veamos pequeño. Nuestra esperanza está en la gloria postrera, que es Cristo en su segunda venida. Motivados por la gloria primera, Cristo en su primera. Ya Él en la cruz de Calvario nuestra paz, ¿no es cierto? Y ya nos la dejó.
Ahora imagínense cuando Él venga en gloria. Cuando Él venga en gloria, la paz será completa, absoluta, total, sin discusión. Amados hermanos, tenemos que ver hacia atrás y ver la cruz del Calvario y mantener la esperanza en lo que está por venir. Antes vino como el cordero que tenía que entregarse por nosotros, ofrenda y sacrificio. Pero cuando venga, vendrá como rey a gobernar, y todos nosotros seremos parte de ese gobierno eterno. Nuestra esperanza está puesta ahí, no en lo que podamos hacer aquí. Lo que podemos hacer aquí colaborará, si lo estamos haciendo en obediencia y lo estamos haciendo para la gloria de Dios, colaborará a eso, porque Él nos permite. Mire que Dios es más bondadoso, Él lo va a hacer, pero nos permite participar. Así que esa sea nuestra esperanza a la hora de hacer algo. Hagamos todo para la gloria de Dios, esa que se va a completar cuando venga. Disfrutamos de esa paz y, amados hermanos, ante nuestras dudas, ante nuestros temores, tengamos siempre presente que el futuro va a ser mucho mejor que lo que ya ocurrió en el pasado. Por eso aquella famosa frase que utilizan por ahí, a veces muy mal dirigida, pero termina siendo razón: lo mejor está por venir. No se refiere a que vas a tener más dinero, ni que vas a tener salud, ni que, no se refiere a eso. Lo mejor está por venir porque Él está por venir. Unas preguntitas. Ahora que tanto discutieron del deseado de las naciones, ¿de verdad Jesús es el deseado de tu corazón? No de las naciones, sino el tuyo, el mío. ¿Verdaderamente lo estamos deseando? ¿O todavía tenemos los ojos puestos en las cosas de este mundo que terminan siendo como nada a nuestros ojos, aun cuando las hayamos recibido? ¿De verdad Cristo es lo que tú deseas? ¿Deseas que Él regrese, que Él venga en gloria, que se establezca en su reino? Eso es lo que de verdad deseamos. Eso es lo que grita la iglesia cuando le dice: amén, ven pronto. Eso es lo que la iglesia quiere, que Cristo venga. Yo no estoy esperando a graduarme, no estoy esperando a tener el salario, no estoy esperando a construir mi casa, estoy esperando que Cristo venga. No es que las otras cosas no tengan lugar, pero quedan sin valor frente al gran deseo del corazón. El uso de tus recursos está demostrando que tienes la esperanza en que Cristo va a venir. Los usas para su gloria. Tu tiempo lo usas para su gloria. Tus fuerzas lo usas para tu gloria. Para su gloria, perdón. Sus recursos económicos los está usando para la gloria de Dios, porque está enterado que se está construyendo algo de parte de Dios, que pronto lo estaremos viendo y queremos ser participantes de eso. ¿De verdad estamos ocupados en ese reino? Que cuando desaparezca todo lo que es temporal, está bien claro y lo veremos como debe ser. Y finalmente, ¿qué decisión debes tomar hoy para seguir edificando en esperanza y en esa paz que Dios te da? ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Qué vas a enfrentar? Lo que Dios te ha puesto delante, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Vas a ir? ¿Vas a enfrentarlo? Eso es lo que Dios nos está desafiando. Él no nos da promesas simplemente para que nosotros nos acostemos y durmamos y digamos: ah, qué lindo, un día la promesa y ya. No, es para que eso tenga efectos aquí, prácticos, ahora. Demostramos que tenemos esa esperanza cuando todo lo estamos usando para esa gloria, para ese reino. Así que ahí queda la meditación. Nuestro Padre, gracias por tu bondad con nosotros. Es tan amplia, es tan grande. Gracias por hacernos comprender que más allá de una discusión de idiomas o de términos, el mensaje es muy claro para nosotros. Tú estás construyendo y edificando en medio de todo esto tu reino, para que salga la luz, para que los que esperan en el Señor renueven sus fuerzas, corran, alcancen, logren más, para colocar una piedra, para colocar un poco más de la estructura de ese gran reino. No es para nuestra gloria, es para tu gloria. Eres tú el que lo está haciendo, pero nos permites participar. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas.
a revisar nuestro corazón, que verdaderamente te esté anhelando ansiosamente a ti. Y que nosotros realmente, Señor, nos convirtamos en personas que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que al final todo siempre será añadido por ti. Sigue con nosotros, por favor, te seguimos necesitando, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.